Bienvenidos a Creadoras, en esta ocasión con la visita de la doctora en Humanidades, Valeria Moncada León. Vayamos a conocer algo de su historia académica. La doctora Valeria Moncada León es licenciada en Letras y cuenta con título de Maestría en Filosofía, así como doctorado en Artes y Humanidades. Valeria Moncada es docente e investigadora en la Unidad Académica de Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas, especializada en las materias de literatura española medieval y de los siglos de oro. Sus principales líneas de investigación se basan en cuento de terror, narrativa erótica y lírica amorosa del Renacimiento y el Barroco. Ha sido colaboradora en diarios locales y nacionales, asimismo en publicaciones y libros de colectivos con artículos sobre literatura escrita por mujeres y literatura de la Edad Media, Renacimiento y Barroco. Participante en congresos nacionales e internacionales con la temática de mujeres y de literatura clásica, así como en talleres de creación y crítica literaria. Esto es parte de la trayectoria académica de la doctora Valeria Moncada León, quien hoy nos acompaña en Creadoras. Valeria, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde nace Valeria Moncada? Yo nací en la Ciudad de México. Y ahí pasé los primeros 15 años de mi vida, pasé parte de mi niñez, de mi adolescencia, hasta que ya para estudiar la preparatoria venimos a vivir, a radicar aquí a Zacatecas. ¿Qué te trajo a Zacatecas, Valeria? Pues a esa edad fundamentalmente el trabajo de mi mamá, que ella trabajó porque ella es jubilada, trabajó en una dependencia de gobierno y le propusieron de la Ciudad de México cambiarla a algún lugar de provincia y ella eligió aquí, Zacatecas, sin tener ningún familiar, sin tener ningún contacto aquí, pero venimos a conocer la ciudad y nos gustó mucho por su tranquilidad en aquel entonces, te estoy hablando de principios de los 90. ¿Cuál otra razón por la que tu mamá elige como destino para radicar Zacatecas o solamente fue la tranquilidad o el gusto? La tranquilidad, el trabajo de ella también era más tranquilo y nos agradó mucho los niveles que en aquel entonces tenía la Universidad Autónoma de Zacatecas, que yo soy la hermana mayor y era la que ya venía a estudiar la preparatoria, fundamentalmente. ¿A dónde ingresas cuando llegas a Zacatecas? Ingreso a la preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí es donde me toca hacer mis años de preparatoria. ¿En ese momento ya tenías claro que a qué te ibas a dedicar? No tenía así totalmente claro. Yo estaba entre la psicología, estaba un poco entre la música y el arte. El arte así en general, la pintura, la música, la literatura. Y aquí, si no me equivoco, en Zacatecas tenía poco de haberse fundado en aquel entonces la Escuela de Humanidades y ahora dividida en áreas académicas. Y pues se me hizo una opción muy interesante. ¿Cómo es que decides ingresar a Humanidades? Entre todas esas opciones que pudiste haber tomado. A mí me había gustado mucho la lectura y la escritura desde niña. De hecho, yo aprendí a leer antes de ingresar a la escuela primaria. Me gustaba escribir. Tuve premios de cuento cuando estaba en la primaria, premios de ortografía, de oratoria, declamación, de composición de poemas. Y ya desde ahí sí iba orientada a las humanidades, en concreto a la literatura. No niego mi agrado por la historia, mi agrado por la filosofía, por la psicología, como te comentaba hace rato, pero pues terminé decidiéndome por ingresar a la unidad de letras. Obviamente con algunos comentarios de la familia, ya que te vas a dedicar y cuando salgas qué vas a hacer. Y yo decía, pues es lo mismo para cualquier carrera. O sea, es exactamente lo mismo. Aparte, a mí siempre me agradó hasta la fecha, es así mi amor, mi pasión, la docencia. La docencia, yo siempre supe que quería ser maestra. Podía ser maestra de música, maestra en cualquier otra área que me hubiera decidido y juntando mi amor por la literatura y mi amor por la docencia y pues actualmente que es a lo que me dedico. ¿De qué das clases, Valeria? Yo imparto algunas materias en la Unidad Académica de Letras, en las que me he especializado es en literatura medieval española, literatura española de los siglos de oro. Obviamente doy otras materias como seminario de tesis, pero estas materias de literatura española son en las que sí he seguido la línea de investigación hasta la fecha con mi tesis doctoral. ¿Qué tan interesados están los jóvenes en estas áreas, Valeria, de las humanidades? Porque ciertamente
quizá el primer pensamiento de ellos es precisamente esa cuestión que te hizo tu familia a ti. Vas a estudiar humanidades, pero luego ¿a qué te vas a dedicar o de qué vas a vivir? Hay, yo creo que una amplísima gama de actividades que una persona profesional en la materia puede desarrollar, pero quizás sí de momento decir a la familia voy a estudiar humanidades, como que a lo mejor no nos queda muy claro de qué se trata. Sí, definitivamente no queda claro. Algunas personas, sobre todo de generaciones ya un poco más atrás que nosotras, y sí suelen decir, filosofía y letras, no, voy a estudiar letras, filosofía es una licenciatura independiente. Y al menos a mí sí me tocó el cuestionamiento, pero he notado que en las generaciones de más jóvenes, de los que son mis alumnos de los primeros semestres, hay apoyo por parte de su familia para que se dediquen a estas áreas. Creo que ya hay un conocimiento mayor sobre lo que es estudiar letras, las diversas ramas a las que te puedes dedicar. A mí sí me tocó una época, y todavía alumnos que tuve en mis primeras generaciones, que sí nos tocó ese cuestionamiento, ¿a qué te vas a dedicar? Ahorita veo que sí hay apoyo tanto de la familia como creo que sí hay un apoyo a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional para dedicarse a estas carreras, bien en la docencia, en la investigación, fundamentalmente, que es a lo que nos dedicamos, docencia, investigación, algunos más al periodismo, a la creación ya de sus textos literarios, pero pues como cualquier carrera es difícil, es complicado conseguir un trabajo al egresar, pero pues sí, ahora sí que si le echas ganas no es tan difícil salir adelante en estos ámbitos humanísticos. Y yo noto actualmente el apoyo. Si te especializas, yo creo que en una rama determinada y sigues estudiando, aplicándote en ello, yo creo que hay muy buenas posibilidades. Exactamente, eso que comentabas de la especialización es muy importante, porque aparte de que son exigencias ya para los indicadores de calidad para una maestría con beca de CONACYT, sí te tendrías que especializar. En el caso mío, antes de ingresar a letras, me llamaba mucho la atención la narrativa de terror, narrativa gótica, estilo Allan Poe, Lovecraft, pero poco a poco fui encontrando mi camino, especializándome. Trabajo actualmente un poco sobre literatura escrita por mujeres, trabajo también cancioneros amorosos, sobre todo de los siglos XVI al XIX, y sí, definitivamente te tienes que especializar como en cualquier profesión, en esta carrera. Luego viene la maestría, Valeria, después de culminar la carrera. ¿De qué versó tu maestría? Mi maestría es de aquí de la universidad. En aquel entonces, no sé muy bien si ya se haya cambiado el nombre, era maestría en filosofía e historia de las ideas. Y lo interesante de esta maestría es que había 4 líneas terminales: en historia, en arte, en literatura y en filosofía. Y pues evidentemente elegí la de literatura y seguí trabajando. En mi licenciatura trabajé cuento, así cuento de terror, cuento siniestro, y lo continué trabajando en la maestría. Sí, seguí con esa misma línea de trabajo, trabajo de investigación. Luego viene el doctorado. ¿Cuál fue el impulso para obtener el doctorado? Pues el doctorado, el primer impulso sí es de que a mí siempre me ha gustado mucho aprender, estudiar así en términos generales. Me gusta mucho estudiar, y también por las exigencias en la universidad. Yo ya estaba como docente y pues ahí sí hay la exigencia de que pues debes ir avanzando en estudios, en grados académicos, no solo la licenciatura, ya no solo la maestría, sino también el doctorado. Actualmente no que nos exijan, pero sí como que hay una propuesta para que continuemos con doctorados, ¿cómo se llama? El seguir, el ir más allá del doctorado, los postdoctorados como se conocen. Pero sí, la motivación del doctorado fue personal, me gusta mucho estudiar, quería continuar en una línea de investigación que no había trabajado mucho, como son los cancioneros amorosos, y por lo que te comentaba de las exigencias en la universidad, la competitividad que existe actualmente. Valeria, ¿qué te ha dado Zacatecas? Si pudieras, no sé, quizá elegir otro destino, o tienes muy claro que Zacatecas es tu vida, por una parte, sí, y por otra parte, ¿eres ya más zacatecana que defeña? Sí, por supuesto, pues sí, tenía 15 años cuando vine a radicar aquí, ya son 25 años en Zacatecas, y pues lo más grandioso que me ha dado Zacatecas es mi hijo sí es zacatecano, mi trabajo, bueno, mi carrera, mi profesión, actualmente mi trabajo, y pues sí, ya se puede decir que soy más que zacatecana, guadalupana, yo siempre guadalupense, yo siempre he radicado en el municipio de Guadalupe, y ya me considero así como parte de esta cultura zacatecana.
Y si ahora con lo que me preguntabas, que si me dieran a elegir otro destino, pues por mí encantada, viviría o haría una estancia postdoctoral, no sé, en Toledo, España, por ejemplo. ¿Has proyectado o no sé, has hecho alguna gestión para realizar un estudio en el extranjero? Sí, hice una gestión para estudios postdoctorales, pero sí fue un poco complicado, no tanto por el apoyo económico, sino por cuestiones familiares, así de mi hijo es un adolescente y yo preferiría esperar un poco de tiempo. Precisamente hoy hablé con él de la posibilidad de que nos fuéramos unos meses y él hiciera ahí ver la equivalencia en su secundaria y probablemente sí se pueda proyectar algo así a un futuro no muy lejano, de 1 a 3 años. ¿Cuál es tu aspiración, Valeria? Has alcanzado varias metas en tu vida, estudiar una carrera universitaria, luego obtener una maestría, luego un doctorado, ser madre. ¿Qué te falta? Creo que por esa línea ya no me faltaría nada. Sin embargo, me gustaría estudiar otra carrera, de empezar desde la licenciatura, continuar estudiando, explorando otras quizá disciplinas similares a la que estudié, pero que sí tengan algunos matices distintos. Sí tengo proyectado eso a corto plazo, estudiar otra licenciatura y de esa licenciatura otra maestría y seguir adelante. Valeria, ¿cómo se contagia ese amor por la historia, por ejemplo, que es uno de tus grandes amores? Vemos que hay muchos matices en esta carrera, pero ¿cómo se contagia a los jóvenes para que se enamoren, si no de la historia, de alguna otra de las ramas que tú manejas? ¿Cómo lo haces tú? El trato con los jóvenes a veces no es de lo más sencillo, sobre todo por la edad en que se encuentran. Algunos no están todavía bien orientados, desertan. Y la labor tan importante de un docente de enfocar a los muchachos en algo determinado, ¿cómo lo haces tú? Es complicado, sí, porque como tú comentabas, a los jóvenes de ahora siempre ha sido difícil trabajar con jóvenes de preparatoria o de primer semestre de licenciatura, y aparte con las distracciones que tienen actualmente, el celular, las tabletas, la computadora, el internet, que pues a nosotras no nos tocó cuando hicimos preparatoria o los primeros semestres de licenciatura. Es difícil. Igual a veces estábamos medio desorientados, pero ahora tenemos más obstáculos. Valeria, tenemos que hacer un corte que será breve y vamos a regresar con esto de la orientación vocacional para los muchachos, a ver qué sugerencias les das a los jóvenes que ahorita no hayan a dónde partir. Vamos a hacer un corte. Estamos en Creadoras platicando con Valeria. Ella es doctora en Humanidades. Quédese con nosotros, ya volvemos. En Creadoras tenemos la presencia de la doctora Valeria Moncada León, doctora en Humanidades, y estábamos conversando sobre este importante tema de la vocación de los jóvenes, la orientación vocacional con que deben contar en preparatoria, doctora, que a veces pues los jóvenes tienen esa complicación para elegir una carrera universitaria, luego desertan, luego prueban otra cosa y luego otra cosa. Igual y entre tanto finalmente encuentran lo que es para ellos, pero muchas veces no es así. Por eso es tan importante contagiar quizá a los jóvenes de todo eso, de toda esa energía que vemos en Valeria Moncada, de todo el conocimiento, de todo el amor, de todo el gusto, porque los jóvenes necesitan una buena dosis de eso, precisamente por los obstáculos a los que se enfrentan. Esto hablábamos antes de ir al corte, que son barreras tremendamente complicadas de vencer. Es algo muy difícil para luchar contra ello, ¿no? Así es. Pues cuando amas lo que haces, cuando amas la docencia, cuando amas lo que estás impartiendo, creo que parte de ese amor y de esa pasión sí se les contagia a los jóvenes. Sin embargo, es difícil. Yo les digo en los primeros semestres, si realmente no están seguros,
se vale cambiar de opinión, se vale quizá perder 1 o 2 semestres, 1 o 2 años probando en otra carrera que seguir en algo que realmente no le gusta. Y yo siempre he sostenido que estas carreras humanísticas, no me dejarán mentir varias compañeras, sí se requiere una gran pasión. Para cualquier carrera, por supuesto, pero en esta se requiere una gran pasión, un gran amor para continuar adelante y contagiarles ese amor a las generaciones que vienen. Y ahora sí que de cuestiones de orientación vocacional, pues nos compete a todos, a los profesores, a los padres de familia, a las instituciones mismas que les proporcionen herramientas y pues a los jóvenes mismos que vayan definiendo su camino, y si creen que no están en el correcto, pues hay tiempo de cambiar. Más vale perder 1 o 2 años que pues toda una vida de frustración, de una carrera frustrada, creo yo. ¿Tú crees que los jóvenes tienen más madurez en esta elección que cuando nosotros tuvimos que tomar esa, que yo creo que es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, la elección de una carrera universitaria? ¿Son más maduros o más inmaduros ahora? Yo vería que es similar. No vería que son ni más maduros ni más inmaduros que como lo fuimos nosotros. Igual nosotros tuvimos otro tipo de cuestionamientos, otro tipo de obstáculos, y los jóvenes de ahora tienen otros cuestionamientos y otros obstáculos, pero no veo que exista ni mayor ni menor inmadurez de mi generación, de mis primeras generaciones que tuve como alumnos o de las que tengo ya actualmente, donde sí se siente un poco más la brecha generacional. Sí. ¿Cómo influye el entorno en este tema? El entorno así en términos generales. El entorno social que viven los jóvenes ahora. Yo lo que veo que sí influye en los jóvenes actuales es esa facilidad para obtener información, al menos en nuestras carreras, de que nosotros nos tocó ir a la biblioteca, nos tocó consultar de un libro físico, y los jóvenes de ahora ya tienen acceso a más herramientas que a veces facilitan, a veces obstaculizan, a veces para el maestro no es lo más conveniente que corten y peguen un artículo en internet, pero pues también la tecnología sí facilita el obtener algunos libros que pues anteriormente no estaban a nuestro alcance y ahora están escaneados, están en PDF y es más fácil. Es así un arma de doble filo que beneficia, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas para los jóvenes actuales, pero pues sí ha influido en algunos de ellos en forma positiva, en forma negativa, así en general. Yo vería actualmente eso en mis alumnos. Ya tengo 17 años impartiendo clases en la universidad y pues sí noto las diferentes generaciones, las diferencias que hay entre los chicos con los que inicié y los chicos actualmente. Simplemente una exposición frente al grupo no es lo mismo cuando la hacían con cartulina, como me tocó a mí, como les tocó a mis primeros alumnos allá actualmente, que la realizan con un cañón, con diapositivas. O sea, eso es más vistoso, pero por otro lado también corta un poco esa facilidad de palabra y esa desenvoltura en el escenario o en el salón de clases, que igual y sí lo tuvimos nosotros. Sí. Y qué importante, ¿no? Sí, por supuesto. Es obtener, es una herramienta valiosísima el empezar a desenvolverse, porque no sabemos finalmente el estudiante a qué se va a enfrentar cuando salga, igual y dentro del ejercicio profesional va a requerir mucho esa desenvoltura, depende a lo que se dedique, por eso es tan importante. Bueno, pues es así como ha evolucionado esta carrera de la humanidades aplicada a los jóvenes aquí en Zacatecas. Aparte de la docencia, Valeria, ¿te has dedicado a escribir, no sé, alguna otra cosa? Sí, también me he dedicado a escribir tanto desde el punto de vista de la investigación, o sea, escribir artículos para revistas, para congresos, pero también creación propia, es decir, cuentos. En la poesía, y sí me gusta mucho leerla, pero no tengo dotes de poeta. Sin embargo, sí me he desempeñado narrando como narradora. Algunos cuentos los tengo publicados, no tengo una obra personal propia, pero sí algunos cuentos en antologías colectivas de que sí me he dedicado a la escritura. ¿Cuáles son tus poetas favoritos? Mis poetas favoritos, pues definitivamente los españoles del barroco, Góngora, Pedro Soto de Rojas, que es el poeta que trabajé en mi tesis doctoral. Fundamentalmente son poetas clásicos, Petrarca,
Sí, estoy más orientada hacia la lectura de una poesía clásica, de una poesía que se escribió antes del siglo XVIII. No soy tan moderna en cuanto a gustos en poesía. En narrativa un poquito más fluctúo entre lo clásico y lo moderno, pero en poesía sí, fundamentalmente Góngora es de mis poetas favoritos, en vista de la dificultad que representa, y me gustan ese tipo de retos de un poeta que es muy complejo y que hay que meterte en su época para entender un poco lo que probablemente quiso decir. ¿A tu hijo le has contagiado este amor por las humanidades, por la poesía, por la lectura, por la escritura? Definitivamente no, pero por la narrativa y la escritura sí. Sí, él tiene algunos cuentos que algunos se lo han publicado en el periódico de su escuela, de su secundaria. Sí, por la lectura y por la escritura fundamentalmente, aunque él dice que preferiría dedicarse a la historia, más que a la literatura, dedicarse a la historia. Lo cual pues es si no es la misma rama, pero es una rama muy afín a la que yo he trabajado. Creo que sí he logrado contagiarle un poco ese amor por la lectura y la escritura. ¿Qué proyectos tienes, Valeria, en puerta por realizar? ¿Proyectos académicos? Ajá. Pues proyectos académicos, continuar con los cancioneros amorosos. Ahorita estoy trabajando un cancionero de un poeta del siglo XVI, de Gutiérrez de Cetina. Ese es el que tengo a corto plazo. También estoy trabajando a una narradora de finales del siglo XVII española, María de Sayas y Sotomayor, que baste decirlo, es como una especie de, si no de feminista, pero de aquellas escritoras, de aquellas narradoras que fue de las primeras en poner sobre la mesa las posibilidades que tendría una mujer de asistir a la universidad, de que fuese instruida en el manejo de armas, de montar a caballo. Me gusta mucho esa narradora, es otro proyecto académico que tengo. Ya proyectos a nivel personal sí he pensado seriamente en estudiar otra licenciatura o de continuar con la música. Sí, son así proyectos que... Si tuvieras oportunidad de estudiar otra licenciatura, ¿qué sería? Psicología. Psicología. ¿Por qué te gusta la psicología? Me llama mucho la atención ese de, obviamente no de entender al 100%, pero de ese intento de entender la psique, el por qué a veces actuamos como actuamos. También mi carrera, mi licenciatura en letras, creo que funcionaría, me serviría como una herramienta muy importante en cuanto a la interpretación. O sea, porque en letras, en literatura, siempre estamos interpretando textos, y en la psicología también se trata de interpretar al ser humano, a sus actitudes, todo así en general. Aparte de que la psicología fue una licenciatura que sí sacrifiqué por estudiar letras. No lo digo en algo malo que haya sacrificado, pero pues una elección simplemente, sí, terminé decidiéndome por letras, y pues sí me gustaría seguir adelante con esta licenciatura. ¿Cuáles son los docentes que tú admiras, Valeria, que tuviste dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que los recuerdes con especial admiración o cariño por esa entrega o porque te hayan dejado algo? Ahí definitivamente serían un 90% de los profesores que me impartieron clase en la licenciatura, obviamente en la maestría y en el doctorado. Pues diría la doctora Isabel Terán, la doctora Diana Arauz, que por aquí la tenemos tras bambalinas. Ella fue mi maestra en el doctorado. Es acá una persona que admiro mucho porque es muy activa y hace cursos, congresos, y me encanta su forma de trabajar. Comentaba también la doctora Isabel Terán que la admiro por eso, por el desempeño que ha tenido como en la administración de la universidad como docente mía en licenciatura, en maestría, en doctorado. A ella también la admiro como madre de familia, como ama de casa. Pues fundamentalmente podría mencionarlos a ellos ahorita en este momento, porque pues, o sea, no sería justo olvidar a todos los demás, que a todos les debo. Ahí pusieron su granito de arena conmigo. En Humanidades, Valeria, cuando tú ingresaste, la mayoría eran mujeres o predominaban los hombres. ¿Cuál es el comparativo de cuando tú comenzaste a estudiar a los alumnos que tienes ahora? Cuando yo entré, nos tocó entrar a Humanidades. Todavía no, sino era Humanidades, y a partir de tercer semestre ya entrabas a tu área. Y las que entramos al área de literatura, de letras, éramos mujeres. De hecho, egresamos fuimos 4 chicas las egresadas. Y ya después fue mixto. A mí me han tocado generaciones, me tocó una generación de un grupo que eran puros chicos, nada más eran 2 chicas ahí como de saleritos, eran esos 2 chicos, pero predominamos las mujeres tanto como docentes como alumnas.
directoras también. Sí han sido mujeres fundamentalmente. ¿A qué se dedican ahora las egresadas de la carrera? Todas mis compañeras y acá una servidora somos docentes. La mayoría sí nos desenvolvemos en la docencia. Algunos, sobre todo egresados más recientes entendido de 2010 a la fecha, se dedican al periodismo, se dedican a reportear en algunos medios informativos, aunque fundamentalmente sí nos dedicamos a la docencia. Algunos se han dedicado a solicitar becas y de investigación, pero yo creo que un 70% estamos en la docencia. Sí, ya sea de nivel desde primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, todos estamos, o todos un 80-90% en la docencia. ¿Te has planteado, Valeria, cómo hubiera sido tu vida de haber permanecido en el Distrito Federal? Si esta decisión de tu mamá de venir a Zacatecas no se hubiera dado, ¿te has planteado qué hubiera sucedido contigo? Sí, me lo he planteado, aunque a veces prefiero no responderme tanto. Sí. No sé, igual por la gran cantidad de personas que quieren entrar a la universidad, me hubiera sido difícil entrar a letras, quizá hubiera entrado a otra licenciatura, hubiera estudiado una carrera corta. Quizá mi vida sí hubiera sido diferente, un poquito más complicada, porque como existen más personas habitando la Ciudad de México, es mucho más competitivo en todo, tanto para entrar a la universidad, para conseguir un trabajo. Sí es más competitivo. Sí. ¿Pero estás feliz? Sí, sobre todo por aquel gran regalo de mi hijo y mi profesión y mi trabajo actualmente, que pues es un trabajo que a mí me encanta, que yo amo la docencia, y aparte pues sí, los profesores de la universidad tenemos ciertos privilegios, como el solicitar apoyos para salir a otro lugar o para asistir a congresos. Sí tenemos la posibilidad de crecer en lo profesional en la universidad. Sí. Valeria, pues ha sido un gusto tenerte aquí en Creadoras. Gracias por tu visita y por compartir esta labor cotidiana y apasionada que realizas con estudiantes y en tu persona también, y lo que te ha dado Zacatecas. Eres una orgullosa zacatecana, sí, claro, y orgullosa creadora también. Así es, muchas gracias. Gracias. Ella es Valeria Moncada León. Es licenciada en Letras y doctora en Humanidades. Gracias a usted que nos ha visto en este programa. La próxima semana tenemos otra mujer creadora zacatecana.